Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando desde el libro de los Jueces esta historia maravillosa de Sansón. Anteriormente, en el curso anterior, hablábamos de todo lo que significa esta leyenda, esta historia de Sansón. Hablábamos de no hay mal que por bien no venga, es decir, hay ciertas situaciones que parecen que son contradictorias, ¿verdad?, en la vida de Sansón. Pero sin embargo hay algunos elementos que hacen el cimiento, cimentan todo el accionar de Sansón. Y es justamente el ruaj, el espíritu del Señor. Es lo que le mueve a Sansón, es aquello que le ayuda a tomar decisiones también, a pesar de que decíamos en los cursos anteriores que las decisiones de Sansón muchas veces son muy apresuradas. Ya sabe Sansón, o ya pomanaja, o ya posemagatos, o ya pomagatos, ¿verdad? Y entonces esto hace que nosotros pensemos y digamos, y bueno, entonces la característica, decíamos, de Sansón ante una pregunta elemental que nos hacíamos, es por tanto Sansón un héroe negativo, porque se presentan, ¿verdad?, situaciones controvertidas, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que a Sansón le salva el hecho de que es Dios el que le está impulsando. Es Dios el que está moviendo su accionar. Por paradójico que sea, entonces, el destino trágico de Sansón, hasta esa ceguera, está completamente conducido por Dios y le permite regresar y convertirse más allá de las seducciones y las traiciones de Dalila. Si Sansón es, en muchos aspectos, la imagen invertida de Samuel, sin embargo, no es comparable en nada a Abimelech. Incluso es falible. El héroe sigue siendo positivo. ¿Entendieron? Es falible. Qué interesante entonces esta teología que nos está mostrando aquí de la vida de Salomón. Porque nosotros pensamos casi siempre, ¿verdad?, en el héroe. El héroe es el Superman, ¿verdad?, que nada le puede vencer. No puede tener un error. 1 milímetro no puede tener de error. 1 milímetro no puede equivocarse. Upea de la imagen Yahuerecoa, lleva. Y entonces pensamos casi siempre, por lo menos en nuestra mentalidad actual, por lo menos, eso es lo que se escucha, a pesar de que somos una sociedad bastante corrupta, una sociedad bastante pecadora, vamos a decir, porque estamos entrando del aspecto moral, hablamos por eso
del pecado, ¿verdad? Porque el pecado pues, es cuando entra una decisión del hombre. O sea, nosotros a sabiendas estamos haciendo y seguimos igual. Pero dicen a la sociedad pecadora, ¿verdad? O sea, a sabiendas seguimos haciendo. Daña pena y estoy cogato. O sea, no tomamos cartas en el asunto, dejamos pasar las cosas. Bueno, todos estos elementos nos hacen entender lo falla, que fallamos, que en ya puede 100% de positivo y ella puede. Ahí está. Y entonces, Sansón prácticamente se presenta con esta característica. Es el héroe, entre comillas, que nosotros estamos pensando el 100%, pero sin embargo, tiene muchas fallas. Se mete en cada cosa Sansón, ¿verdad? Busca cada cosa negativa, cada cosa que nosotros diríamos, maná, Sansón la dejó pepereñemo en ¿verdad? Hasta sus padres, por ejemplo, dice cuando se va a meter y va a buscar para su novia, para su esposa, etc., le dice, anda, búscame allí entre los filisteos. En el capítulo 14 encontramos, ¿verdad? Sansón bajó a Timná y allí le llamó la atención una mujer filistea. Entonces fue a decir a su padre y a su madre. Se fue a decirle a ellos, he visto en Timná una mujer filistea, tráiganmela para que sea mi esposa. Y miren la reacción de su padre y su madre. Le replicaron, no hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo tu pueblo para que vayas a buscarte una mujer entre esos filisteos incircuncisos. La escuela deuteronomista, la escuela deuteronomista es terrible, o sea, es directa, subraya. Pero por otra parte, nos está mostrando lo falible que somos, el error que nosotros podemos cometer. Y si nosotros queremos ahondar mucho más, ¿verdad?, en esto desde la parte de la Biblia, lo que se nos presenta en esta literatura. Pero si nosotros queremos mirar también en el camino de santidad de nuestra iglesia, miremos nomás tantos santos. Si miramos, nos vamos a dar cuenta, ella como era y Santo Pa, por lo menos, y muchos se han convertido, pero después de estar en el pozo del pecado, en situaciones terribles del pecado. Pero volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Papa entró en procesión en la Basílica de San Pedro para presidir la celebración de la penitencia previa al cuarto domingo de Cuaresma, deteniéndose ante el mismo crucifijo milagroso que utilizó en su bendición extraordinaria Urbi et Orbi, impartida al inicio de la pandemia del COVID-19. En la fiesta de la Anunciación, el Papa instó a los cristianos a mirar la aceptación de María de la voluntad de Dios como un ejemplo para sus propias vidas y explicó el valor de la reconciliación. Non trascuriamo la riconciliazione, ma riscopriamola come il sacramento della gioia. Sì, il sacramento della gioia, dove il male che ci fa vergognare diventa l'occasione per sperimentare il caldo abbraccio del Padre. Un centenar de sacerdotes estuvieron presentes para ofrecer el sacramento de la reconciliación a los asistentes. Incluso el Papa Francisco aprovechó la ocasión, aunque permaneció de pie debido a sus problemas de rodilla. A continuación, el Papa se puso una estola y se metió en el confesionario para escuchar las confesiones de los demás. Luego procedió a realizar el acto de consagración al Corazón Inmaculado de María, cuyo significado describió en su homilía. Non si tratta di una formula magica, no, non è questo, ma si tratta di un atto spirituale. È il gesto del pieno affidamento dei figli che nella tribolazione di questa guerra crudele e questa guerra insensata che minaccia il mondo ricorrono alla madre, come i bambini quando sono spaventati vanno dalla mamma a piangere.
El Papa rezó ante una imagen de Nuestra Señora de Fátima y ofreció el acto de consagración mencionado específicamente a Rusia y Ucrania. Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina. El Papa estuvo acompañado por 3.500 asistentes en la Basílica y más de 2.000 fuera en la Plaza de San Pedro, así como por obispos y católicos de todo el mundo. A continuación salió llevando la misma férula papal que solía utilizar el Papa Juan Pablo II, que consagró el mundo al Corazón Inmaculado de María el mismo día en 1984. Aunque los papas han consagrado Rusia al Corazón Inmaculado de María en el pasado de diferentes formas, el acto de consagración del Papa Francisco es la medida espiritual más poderosa que la Iglesia ha tomado hasta ahora para poner fin a la guerra en Ucrania. En 2019, el domingo de Pascua, 269 personas murieron en 6 atentados suicidas en Sri Lanka. 3 años después, el cardenal Malcolm Ranjit sigue buscando el porqué de los atentados. Estoy preguntando, ¿nuestro pueblo tiene derecho a saber quién les ha hecho esto y por qué lo ha hecho? Muchas personas están sufriendo por culpa de los atentados. Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que, por favor, insista ante nuestras autoridades en que se lleve a cabo una investigación transparente y clara en relación con los atentados de Semana Santa, porque tiene repercusiones en nuestro pueblo, así como para la situación de paz y armonía en el mundo. El cardenal nombró a la comunidad internacional en un acto organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que coopera con los cristianos que sufren persecuciones y discriminaciones en sus países. En un momento del encuentro, el cardenal se emocionó contando las historias de las familias de las víctimas. Desde el final de la Guerra Civil en 2009 han aumentado los atentados terroristas contra las minorías religiosas, y estos atentados tensan la relación entre los diferentes grupos religiosos de Sri Lanka. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí.
cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza. Eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir
Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Quorundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Nos encontramos reflexionando en un capítulo tan interesante, 13, 14, 15, 16, que nos habla de la vida, del actuar de Sansón. Y decíamos, y ahí vamos un poquitito más allá, que no hay mal que por bien no venga, decíamos, porque todo lo que le sucedió a Sansón en forma negativa, él es como que está caminando sobre el hilo rojo. Izquierda, negativo, derecha, positivo, pero hay que hoy, cosas positivas, cosas negativas, así estamos, ¿verdad? Y bueno, pero todo esto dice que le ayuda a Sansón a convertirse más allá de todas las seducciones que nosotros leímos o encontramos en esta relación, por ejemplo, con Dalila. Ahora, si Sansón es en muchos aspectos la imagen, decíamos, invertida de Samuel, sin embargo, no es comparable en nada a Abimelech. Ese aspecto ya hemos reflexionado anteriormente en los cursos anteriores, porque decíamos que Abimelech lo que está haciendo es elucubrando la maldad. Sin embargo, Sansón, muchas de estas cosas que hace sin pensar tanto, sin embargo, tiene ese deseo de hacer el bien, de liberar a su pueblo, etc. Abimelech más bien está mirando desde su punto de vista. ¿Qué les parece? ¿Les gusta a ustedes que 70 ven? O sea, está en este momento, está elucubrando algo para poder convencer a la gente que toda esta gente no sirve para nada, ¿verdad? Y son sus propios hermanos, ¿verdad? Bueno, en fin. Ahora, incluso decíamos, Sansón es falible. Sando Yapoila y Porambá muchas veces tiene errores y errores garrafales. El héroe sigue siendo positivo. A pesar de todo, Sansón sigue siendo un héroe positivo. Desposeído de toda su fuerza, objeto de burla, accede a la dimensión crística de Salvador de su pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Pero esta ya es una aplicación directa. Esta la aplicamos, accede a la dimensión crística del Cristo, ¿verdad? Para salvar a su pueblo. Es decir, Cristo en la cruz, en la debilidad, en la flagelación. Fíjense que en el pensamiento
cristiano también, cuando se sigue reflexionando y sobre todo en el pensamiento que viene del judaísmo, ciertamente, no tenemos que estar pensando cosas que se están inventando. El mesianismo es un pensamiento y es un desarrollo religioso, teológico del judaísmo. Y por lo tanto, el Mesías tenía que ser fuerte. El Mesías no podía ser vencido en el concepto, ¿verdad? 100%. No podía ser falible, no puede fallar, no puede fallar. Tiene que vencer. Bueno, cuando Pilato le trae a Jesús y le presenta al pueblo, «Ecce uomo», he aquí el hombre, ¿verdad? Entonces el pueblo que responde, el pueblo judío que estaban ahí y que confiaban al comienzo, ese domingo de Ramos, aclamándolo, ¿verdad? Hosanna, el que viene en nombre del Señor, el Mesías, el ungido de Dios, lo aclamaban como rey, ¿verdad? El que podría ser el rey y que traía una revolución. A Jesús así lo reciben, ¿verdad? Pero después se desaniman totalmente cuando le ven todo flagelado, ensangrentado, está ahí enfrente y sin embargo no lo reconocen, ni admiten, absolutamente no admiten ninguna posibilidad de que ese sea el Mesías o que sea el ungido, el Cristo, ¿verdad? Entonces por eso es que Pilato, cuando pregunta ¿a quién ustedes quieren que yo les deje para que siga luchando? ¿A quién quieren que yo le libere para que siga luchando, entre comillas, por la liberación de Israel? Más o menos, pega con las hienas, de Ipa y vea, pero en el fondo está diciendo eso. Porque dice que en la fiesta de Pascua, etcétera, se dejaba en libertad a uno. Y ahí le presenta al mismo Cristo y le presenta a Barrabás. Y claro, Jesús, que viene con las manos atadas, ensangrentado, con corona de espinas, cabizbajo, upanio, y Pirú debilitado, imagínense. Y ahora entonces, él pregunta, ¿quieren que le deje aquí a Jesús, a quien ustedes llaman el ungido, el Mesías, el Cristo? A él, ¿quieren que le deje? Pero y domingo pasado, domingo de Ramos. ¿O quieren que le deje a este otro Barrabás? Y a Barrabás se le presenta, interesante, ¿verdad? En una de las películas también, es muy interesante, viene brincando, saltando, viene ahí con toda la energía, como arengando al pueblo, dale, como un sedicioso verdaderamente, dale pueblo, como diciendo, voten por mí, ¿verdad? Y entonces evidentemente que uno mira a Barrabás y mira a Jesús y dice, ¿quién es el que verdaderamente puede luchar? ¿Quién es el que verdaderamente puede darnos confianza de que tiene ganas, tiene energía, tiene fuerza para liberar a su pueblo? No sé si están entendiendo la lógica que hay aquí. Evidentemente que le van a decir Barrabás, porque él es el que se está presentando mucho mejor que este que está aquí ensangrentado y debilitado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube,
Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente, ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado.
Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos mirando la figura de Sansón por una parte, miramos sus características, miramos las cosas positivas, pero miramos también lo falible, decíamos. Sansón se presenta como un hombre falible, tiene muchos errores, pero por eso decíamos, no porque es falible, que entonces se le deja de lado a Sansón. Es como decir, dere Yahweh, dere peca, entonces anga sherombo, que mande y cuase y mande hewin ba hebe, tejo Yahú, tejo que, tejo Yapola Yabose, ani yue llegó. Eso es más o menos lo que muchas veces nosotros tenemos como concepto nuestro. Es decir, rechazamos directamente, no nos sirve a lo que nosotros pensamos y queremos. Te presenta otra propuesta, pero sin embargo lo dejamos al lado. Y Sansón, aquí nosotros estamos hablando de Sansón, Jueces capítulo 13, estamos encontrando a un personaje que es también falible. Y entonces decimos, a ver, socio, este que es falible puede ser ese que nos va a liberar, que nos va a ayudar, o que comete tantos errores, ¿verdad? Y entonces, incluso falible, es decir, con sus errores, el héroe sigue siendo, a pesar de todo, positivo. Desposeído de toda fuerza, porque aquí le quitan, entonces falible, ya no puede hacer más nada, en ese que confiamos ya no tiene ni fuerza. Ahora comienza a ser un objeto de burla, accede a la dimensión crística, entonces decíamos nosotros, de todo lo que significa, ¿verdad? La relación, la cuestión de Sansón, ¿verdad? Cómo se va presentando. Miramos un poco aquí desde el capítulo 14 y luego el capítulo 15. Todas estas situaciones bien concretas de de Sansón. El 14 ya hemos leído, ¿verdad? Desde el versículo 1 es cuando Salomón pide a sus padres y quiere casarse con una filistea. El autor sagrado insiste mucho en este aspecto. Es una de las situaciones entonces que demuestra su debilidad, lo falible que es Sansón. Sansón bajó a Timná y allí le llamó la atención una mujer filistea. Entonces fue a decirle a su padre y a su madre, he visto en Timná a una mujer filistea, tráiganmela para que sea mi esposa.
Su padre y su madre le replicaron: no hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo tu pueblo para que vayas a buscarte una mujer entre esos filisteos incircuncisos. Vemos varios aspectos, ¿verdad? El hecho filisteos incircuncisos, o sea, es la relación que existe con los de Filistea. Pero Sansón dijo a sus padres: tráemela, porque esa es la que a mí me gusta. Esa es la que a mí me gusta. Entonces aquí vemos también los errores, ¿verdad?, de Sansón. Ese piconde pean de gustata. Esas son las seducciones, ¿entienden? Esa es la seducción del mal. Eso es lo que está queriendo decir el autor sagrado. A mí me gusta. Animo y ese obstáculo, ¿verdad? Porque yo quiero y el famoso yo quiero. Bueno, y entonces dice: su padre y su madre no sabían que esto procedía del Señor. Y ahí te presenta, ¿verdad?, dentro de lo que es la presentación de que Sansón también se puede equivocar. Es decir, aquí le encontramos a un Sansón que es falible, porque puede equivocarse. Sin embargo, te vuelve el autor sagrado a un hombre hunde. El deuteronomista quiere ser bien claro que el que dirige la historia entonces va a ser ¿quién? El que dirige la historia va a ser Dios, a pesar de nuestros pecados. Añandego ñañemonguetavi haya eguri dentro de la iglesia, muy pico o en la santo, alleva ñande apetebe umio ñemomombereba y cuañande yarbe durante mucho tiempo. Pero sin embargo, después, cuando ellos son tocados por el ruaj, por el Espíritu del Señor, el ímpetu de Dios, ciertamente que ellos cambian, pero totalmente, y de eso que es para nosotros así falible, que se puede equivocar, sin embargo ahora en la estructura y en el camino del Señor se vuelve algo posible, algo positivo, algo que estamos recibiendo de una manera positiva. Y entonces continúa esa historia del versículo 5. Sansón bajó a Timná y al llegar a las viñas de Timná, un cachorro de león le salió al paso rugiendo. El Espíritu del Señor se apoderó de él y Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como se despedaza un cabrito. De nuevo, la gracia, la fuerza de Dios. Entonces, para ir demostrándonos y diciendo quién es este personaje, nos va describiendo su fuerza, la fuerza que es capaz, ¿verdad?, con sus brazos, con sus manos, despedazar un león que le viene al ataque, que le viene al acecho. Y después dice, después de que diga, ¿verdad?, que el Espíritu del Señor es el que se apodera de él y él puede matar a ese león. Ya te está haciendo, entre comillas, futurología, ¿verdad?, de lo que pasará después o lo que realizará después Sansón. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro con la palabra del Señor en forma pedagógica desde el profeta Ezequiel, el capítulo 47, 1 al 9 y luego el versículo 12. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia adelante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo a mediodía del altar. Me hizo salir por la puerta del norte y me dirigió por fuera a la puerta exterior que mira al levante. Y así continúa entonces. Me dijo entonces: ¿has visto, hijo de Adán? Me condujo a la vuelta por la orilla del torrente. Al regresar vi a una vera del río, una gran arboleda. En sus dos márgenes me dijo: estas aguas corren a la comarca de Levante, bajarán hasta el Arabá y desembocarán en el mar, el de las aguas pútridas, y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida y habrá peces en abundancia. Y así continúa, queridos hermanos. Es muy hermoso lo que nos dice. En primer lugar, el agua viva de Dios que sale desde el templo, y es lo que nos renueva en la medida en que nosotros nos nutrimos, en la medida en que nosotros nos aferramos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente adhiriéndonos al Señor podemos tener vida. Y después nos va contando, en la medida que el agua va pasando por ese desierto del Arabá, llegando incluso al Mar Muerto. Mar Muerto justamente se le dice porque no hay vida, pero sin embargo, llegando a estas aguas que dan vida, allí dice, surgirán toda clase de seres vivientes. Queridos hermanos, esto significa que con la presencia de Dios siempre somos renovados. Esto significa entonces que aquello que sale desde el templo, es decir, es Dios mismo el que sale desde el templo. Aquello que sale de lo más profundo entonces del mensaje de salvación es lo que a nosotros nos da vida. Pidamos esta gracia. Esforcémonos, queridos hermanos, porque esta es la gracia que el Señor nos regala. Lo que sale del templo a nosotros nos ayuda verdaderamente para dar vida a todo lo que encuentra a su paso. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué, cuántos y cuáles son los dogmas de la Iglesia Católica? Entendemos por dogma una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral que ha sido revelada por Dios, ciertamente, y que es transmitida desde los apóstoles ya a través de la Escritura, ya a través de la tradición de la Iglesia, es decir, de la comunidad, y que es siempre propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. Brevemente, digamos, ¿qué es el dogma? Puede ser definido como una verdad revelada, definida por la Iglesia, es decir, definida por la Iglesia. Las revelaciones privadas no constituyen dogma, y algunos teólogos bíblicos incluso limitan la palabra definida a doctrinas fijadas solemnemente por el Papa o por un concilio general también.
mientras que una verdad revelada se convierte en dogma aun cuando sea propuesta por la Iglesia por medio de su magisterio ordinario o también por su oficio de enseñar. Recordemos que la Iglesia es maestra y entonces tiene esta característica tan importante de enseñar. Ahora, el concepto de dogma abarca una doble relación, con la revelación divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Por ello, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura también, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está obligado a adherirse a ella. Aceptar y creer en los dogmas es una manera irrevocable. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas. Dogmas siendo 44 el número de sus principales dogmas. Ellos están subdivididos en 8 categorías diferentes. Los dogmas sobre Dios, los dogmas sobre Jesucristo, los dogmas sobre la creación del mundo, los dogmas sobre el ser humano, los dogmas marianos, los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los dogmas sobre los sacramentos y los dogmas sobre las últimas cosas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los jueces. Estamos mirando los jueces. Estamos mirando ahora esta historia de Sansón, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Leemos el capítulo 14 del versículo 8 en adelante. Al cabo de un tiempo, Sansón volvió para casarse con esta mujer, ¿verdad? Filistea. Se desvió del camino para ver el cadáver del león y vio que en su cuerpo había un enjambre de abejas y un panal de miel. Lo recogió con su mano y fue comiendo miel mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, le ofreció miel y ellos comieron. Pero no les dijo que había sacado del cadáver del león. Entonces eso es lo que estábamos diciendo hace rato. De nuevo, lo falible. Y esto decíamos contradictorio, el nazir, lo impuro, en fin, todas estas cosas. Es como decir, el autor sagrado está queriendo animar también a su pueblo. Recordemos este aspecto. Ani que interesar ahí que estamos en el exilio. Ani que interesar ahí te moiri veteri al exilio como trasfondo. La ñandeña moiri no pega como trasfondo con ñandeña y cuabona tamba. Es para la isea ñande. Porque el exilio viene a ser para el israelita en ese momento, o mejor dicho, yo diría ya para el judío como tal. El exilio viene a ser la peor experiencia. Pero ahora poniendo el exilio como trasfondo, nosotros podemos entender también que hemos caído en una situación espantosa, depravable, ¿verdad? O sea, tocamos fondo. Pero el autor sagrado también aquí te quiere animar y te quiere decir, bueno, pero atención, detrás de esto nosotros podemos entender, conseguir y ver algo positivo. No podemos quedarnos simplemente en lo negativo. Mirar y decir, bueno, cuando hay pojabemas, apeañan de pecha, guarante, mauija, ya pitao pecha, ¿verdad? Sino que decimos, a pesar de esto, a pesar de las cosas negativas, a pesar de lo falible, porque nuestro personaje aquí se está volviendo un impuro, ¿verdad? La miel que encuentra
en medio del cadáver, ¿verdad?, de ese león que él había matado antes. Entonces, todos estos pequeños elementos nos van mostrando que nuestro caminar, ñande yaguarecota, ella lleva la ñande punto negrito, la ñande punto negro, yarecota catuete, da y coñan de la punto blanco memea, da y coñan de la yaguarecoa todo el 100%, ¿verdad?, de nuestra realidad positiva. Yaguarecoa ella lleva la da y los oponambá. Pero ahora entonces a nosotros se nos da la otra posibilidad. Y esto es lo que el autor sagrado nos quiere mostrar y nos está diciendo. Na ABPP huerecupea, na ABPP a la pendebilidad, pea entonces la parte falible, pea la penicatúa la peyahueja, peyahuevoía veí, pero upeu y pene acá a llegar. Famoso ave fénix, decíamos antes, ¿verdad? El ave fénix es levantarse, ¿verdad?, de las cenizas. Dicatú y la yapita upepe, dicatú y entonces upepe la yagua, y na yapita, añamañán, no, tenemos que ir mucho más allá, ¿verdad? Y entonces, aquí, Sansón bajó para encontrarse con su mujer y allí ofreció un banquete de 7 días, como suelen hacerlo los jóvenes. Al verlo, los filisteos designaron 30 muchachos para que estuvieran con él. Entonces aquí vamos a ver, la banda de espía, ya el saque, 30 muchachos, ¿verdad? Entonces te están queriendo el autor sagrado también mostrar, por una parte, el hecho de que Sansón, ojoina, oye, aina, guaseina, es decir, casi como que está durmiendo con el enemigo, ¿verdad? O pues vea tú más cierto taino, porque Dalila allí vas a enviar con aina. Entonces, como ir conociendo, como ir sabiendo. Entonces ellos le designan, se dan cuenta, cuando anda de espía o mañana o llama, designan 30 jóvenes, ¿verdad?, que estén por ahí alrededor, cuidando y mirando todo el accionar de Sansón. Entonces Sansón les dijo, les voy a proponer una adivinanza. Si me dan la solución correcta dentro de los 7 días que dura el banquete, yo les daré 30 prendas de lino y 30 trajes de fiesta. En caso contrario, ustedes me los darán a mí. Ellos le respondieron, dinos tu adivinanza, porque te estamos oyendo. Entonces él les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Y al cabo de 3 días aún no habían resuelto la adivinanza. Al 4.º día dijeron a la mujer de Sansón, seduce a tu marido para que nos resuelva la adivinanza. De lo contrario, te quemaremos a ti y a toda tu familia. ¿O es que nos has invitado para quitarnos lo que es nuestro? La mujer se puso a llorar en brazos de Sansón y le dijo, tú no sientes ningún cariño por mí. Has propuesto una adivinanza a mis compatriotas y no has querido darme la solución. No se la di a mi padre ni a mi madre, le respondió Sansón, y te lo voy a dar a ti. Pero ella le estuvo encima llorando los 7 días que duró la fiesta, y él, ante tanta insistencia, al 7.º día le dio la solución. Ella se la comunicó a sus compatriotas. El 7.º día, antes que Sansón entrara en la habitación matrimonial, la gente del pueblo le dijo, ¿qué hay más dulce que la miel y más fuerte que el león? Y él le respondió, si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Bueno, esto es lo que él había matado, ¿verdad? El león, ¿verdad? Y después, cuando él pasó de nuevo por ahí, vio que el león, ahí estaba un enjambre, ¿verdad?, de abejas, con la miel, y bueno, todas estas cositas. Y entonces, pella vaina, Dalila ahí que le saca subterfugios hasta que le quita el 7.º día. Entonces, enseguida vayamos a ver. Y bueno, son las situaciones. Esto es lo falible, ¿verdad?, de Sansón. Pero así vamos a ir viendo un poquitito más, vamos a seguir sobre esta historia tan interesante que nos va enseñando la historia sagrada. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos
y nos dé aquella gracia que siempre necesitamos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.